Bienvenidos a este canal dedicado a comprender el autismo y otros temas clínicos desde una perspectiva basada en evidencia, integrando aportes de la neuropsicología y la neurociencia. Mi nombre es Juan Pablo, magíster en neuropsicología, y esto es Clínica y Autismo. En este video hablaremos sobre el contacto visual, una conducta aparentemente simple, pero fundamental para la comunicación humana, la regulación emocional y la interacción social. El contacto visual no solo nos permite saber si alguien está interesado en nosotros o en un estímulo del entorno, sino que también comunica emociones, intenciones y estados mentales. De hecho, su alteración se ha asociado a distintos cuadros clínicos como el trastorno del espectro autista, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad social, entre muchos otros. A lo largo de este video revisaremos qué es el contacto visual y cómo se estudia su desarrollo y funciones, los principales modelos neurofisiológicos que lo explican y finalmente cómo se manifiesta y se interviene en la población con TEA. El contacto visual se define como el acto en el cual un observador orienta su atención a los ojos de otro observador. Esta conducta permite inferir el interés del otro y aporta información clave para la interpretación emocional y social. Durante muchos años, el contacto visual fue entendido únicamente como un mecanismo de atención visual, pero investigaciones más recientes lo han descrito como un hito del neurodesarrollo, cuya alteración puede formar parte de criterios diagnósticos clínicos. Desde el punto de vista metodológico, estudiar el contacto visual no es sencillo. Se requiere un observador, un sistema de registro de la mirada y un paradigma experimental que puede usar estímulos reales o representaciones computarizadas, como por ejemplo rostros animados o inanimados. Uno de los principales problemas de la investigación ha sido la variabilidad de tareas y técnicas, lo que genera resultados inconsistentes y dificulta la replicación. Además, no siempre se especifica claramente qué se considera contacto visual, si mirar a los ojos, mirar a la región ocular o al rostro completo. Por eso, hoy se insiste en la necesidad de definir con precisión el contexto, las variables y el tipo de contacto visual que se pretende estudiar. Durante el contacto visual se puede distinguir dos grandes modalidades, dependiendo de la orientación de la mirada del otro. Primero está la mirada directa o recíproca. Es cuando ambos individuos se miran mutuamente a los ojos. Esta mirada es autorreferencial, ya que el observador se siente seleccionado como relevante para el otro. Cumple ciertas funciones como intención comunicativa, búsqueda de aprobación, discriminación emocional, interpretación de amenaza o dominio y atención autorreferencial. La mirada desviada ocurre cuando el observador mira a los ojos de otra persona, pero ésta dirige su mirada hacia otro lugar. Esta modalidad permite inferir el interés del otro por un estímulo, dirigir la atención, facilitar la atención conjunta y coordinar turnos conversacionales. Ambas modalidades están moduladas por factores socioculturales, psicológicos y neurofisiológicos. Los estudios comparativos con otras especies, especialmente con primates, han permitido identificar características únicas del contacto visual humano. Una de las más relevantes es la cantidad esclerótica visible en el ojo humano, lo que facilita, por ejemplo, la detección del iris, la discriminación de la dirección de la mirada y el rastreo visual. Además, el contraste blanco y negro del ojo humano actúa como un facilitador perceptivo temprano, lo que explica por qué bebés muestran una preferencia innata por la mirada directa. Sin embargo, esta preferencia puede modificarse por la experiencia temprana. Por ejemplo, niños criados por padres con discapacidad visual muestran menor atención hacia los ojos, menor seguimiento de la mirada y menor atención a objetos observados por otros. El contexto social y cultural también influye. En sociedades con jerarquías marcadas, el contacto visual puede interpretarse como amenaza, mientras que en otros contextos más igualitarios facilita la interacción y el juego. En la atención conjunta, el contacto visual se integra con la intención comunicativa y la comprensión del objeto compartido, siendo componente clave del desarrollo social. El contacto visual activa una red compleja de estructuras corticales y subcorticales, muchas de ellas pertenecientes al llamado cerebro social. Entre las áreas más implicadas se encuentran, por ejemplo, el surco temporal superior, giro fusiforme, corteza prefrontal medial, corteza orbitofrontal y la amígdala. La activación suele ser más significativa en el hemisferio derecho. Uno de los modelos más influyentes es el modelo de vía rápida, que propone una red subcortical que incluye el colículo superior, pulvinar y la amígdala. Esta vía permitiría una respuesta emocional rápida ante la mirada directa, incluso antes del procesamiento consciente de otras características faciales. Otros dos modelos relevantes son, por ejemplo, el modelo de excitación afectiva, que explica el contacto visual a partir de respuestas autonómicas, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la dilatación pupilar. Una hiperactivación puede generar respuestas aversivas, mientras que una hipoactivación puede producir indiferencia.
El modelo detector de intenciones comunicativas, por su parte, plantea que el contacto visual es parte del sistema de la teoría de la mente, facilitando la interpretación de intenciones y estados mentales a partir de la mirada. Además, neuromoduladores como la oxitocina y fármacos como la bumetanida han mostrado efectos sobre el aumento del contacto visual, especialmente en población con TEA, apoyando la existencia de una red neuroquímica específica. En el TEA, las dificultades en el contacto visual son ampliamente documentadas. Estas pueden explicarse por hipersensibilidad, interpretación del contacto visual como amenaza, sobreactivación de la amígdala, pero algunos estudios sugieren que estas dificultades pueden disminuir con la edad. También se consideran marcadores tempranos de riesgo, incluso detectables en bebés con antecedentes familiares. Desde el punto de vista subjetivo, muchas personas con TEA describen el contacto visual como invasivo, confuso, sensorialmente sobrecargante. Las intervenciones más efectivas se basan en el análisis de la conducta, utilizando refuerzos contingentes, modelado, juego de roles y reducción gradual de los reforzadores externos. También se han desarrollado programas innovadores con robots y tecnologías interactivas que permiten entrenar el contacto visual en entornos controlados y menos demandantes emocionalmente. En conclusión, el contacto visual es una conducta esencial para la interacción humana, con bases biológicas, emocionales y sociales profundamente integradas. Su estudio ha permitido comprender mejor el desarrollo del cerebro social, así como diseñar estrategias de intervención más precisas, especialmente en población con trastornos del neurodesarrollo. Comprender el contacto visual no solo es entender una mirada, sino entender cómo el cerebro humano se conecta con otros cerebros.